Buenos días a todos, yo soy Daniel Lema, soy consultor de Microsoft desde hace año y medio, pero antes de ello he estado vinculado con compañías de consultoría desde hace unos 20 años. Trabajé 19 años en IBM en diferentes proyectos. Soy recientemente certificado PMI y vamos a estar aquí en esta hora hablando de los fundamentos de gerencia de proyectos. No sé muy bien cómo funcionará el tema de las preguntas. Supongo que cada cual puede desbloquear su micrófono para hacer la pregunta, si es del caso, o me pueden cambiar el color del feedback a rojo para yo abrir el micrófono. Le recomiendo a todos que mientras estemos en la charla, o sea, quien no está hablando en un momento podría perfectamente pues tener su micrófono apagado para que no para que no se entre el feedback sobre el audio. Bueno, oye, espérense a ver si logro hacer que esto alcance. ¿Y qué es el alcance según el Project Management Institute? Es la suma de todos aquellos productos y servicios que se van a desarrollar como parte del proyecto. Entonces, si el proyecto consiste en la construcción de una casa, ese alcance tendrá todos aquellos elementos necesarios para yo considerar que esa casa está lista y construida, como el diseño, los fundamentos, las paredes, el techo, la red eléctrica y de alcantarilla y de acueducto y la pintura y la decoración eventualmente. Bueno. Hay dos tipos de alcance. Hay un alcance que se define por los productos o las soluciones, es decir, lo que el proyecto, a dónde va a llegar este proyecto, qué es lo que me va a entregar el grupo del proyecto una vez el proyecto termine. Pero hay otro que también es por el compromiso de esfuerzo, es decir, algunos proyectos, probablemente la mayoría, se definen por los productos que entrega, pero hay otros proyectos donde de pronto es más difícil determinar desde el principio a dónde vamos a llegar, que se define por el esfuerzo que se compromete dentro del proyecto. Y probablemente en la forma de contratación lo vamos a ver, y vamos a ver contratos que están definidos a precio fijo por unos entregables específicos, así como hay otros proyectos que están definidos, por ejemplo, a tiempo y materiales. Es decir, yo estoy contratando un proyecto con un proveedor que me va a entregar 3.000 horas de unos ingenieros con un objetivo, pero no está definido, digamos, su alcance específicamente por ese objetivo, sino por ese tiempo y ese esfuerzo al que se va a dedicar. ¿Uno es mejor que el otro? No, depende de las circunstancias. De hecho, si uno fuera mejor que el otro, pues no existirían las dos modalidades de contratación. Si las dos modalidades de contratación existen, es por lo que cada una de ellas es útil en un caso específico. Microsoft, y esto no tiene que ser así, es decir, cada uno de ustedes dentro de sus empresas probablemente han ido desarrollando con el tiempo un conocimiento diferente. El caso es que Microsoft ve los proyectos casi siempre dentro de un marco de referencia, y en ese marco de referencia considera que hay como cinco fases importantes dentro de la gerencia del proyecto. Uno es la ideación, es el momento en el que uno se imagina o pone en el papel o hace concreto cuál es la idea que tiene de ese proyecto, y el resultado final es un documento que delimita cuál es la visión que tenemos del proyecto y cuál es el alcance que tenemos del proyecto. Muchas veces en el momento de contratar decimos, bueno, queremos un sistema contable, pero todavía falta mucho por definir para saber exactamente qué es lo que el proyecto entiende o qué es lo que el sponsor, el patrocinador, entiende por un sistema contable. En esa fase de ideación se precisa exactamente a qué es a lo que se está comprometiendo ese equipo de trabajo en ese proyecto, qué es lo que va a entregar como un sistema contable. Una vez que conocemos bien el alcance, podemos hacer un plan de trabajo.
que es la otra fase grande de este ciclo, que es la planeación. Y una vez que tenemos ese plan, podemos empezar una fase de construcción, y una vez que está construido, tenemos que probablemente hacer ajustes o hacer correcciones o hacer modificaciones para llegar a una solución estable. Y después de esta estabilización hay que poner ese resultado a que funcione. En términos de sistemas probablemente sería poner en producción ese resultado, y probablemente esto se repite en ciclos permanentemente. De hecho, un proyecto no necesariamente sigue los 5 pasos en secuencia temporal, sino que podría estar haciendo la ideación de una parte mientras está trabajando en la planeación de otra y en la construcción de una tercera, y así sucesivamente. Bueno, dentro de un proyecto hay un temilla muy simpático que se llama, o que conocen algunos como el triángulo de la triple restricción. Y es que en un proyecto hay un tiempo determinado para hacer las cosas, tenemos unos recursos específicos para hacer ese trabajo y pretendemos un alcance particular. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo ideal, una vez que esto se define, pues no se modifica. Sin embargo, los recursos pueden variar. Una persona se me enfermó y tuve que traer un recurso diferente que tiene menos experiencia y menos conocimiento. Podría ser que necesito entregar un servicio diferente a como originalmente se había planteado, y hay un cambio en el alcance. O podría ser que tengamos alguna variación en el tiempo. Por ejemplo, tengo un cambio en la legislación y entonces necesito salir con unos resultados antes o se me amplió el plazo para entregar cierto reporte a la superintendencia financiera, etcétera. El punto importante de este triángulo es que no va a ser posible que yo altere uno de los lados del triángulo sin que se me mueva todo el triángulo. Este es uno de los puntos que, viéndolo en el dibujo, parece muy claro, pero cuando uno está en el campo de batalla es generador de muchas discusiones al interior de los proyectos. Entonces, se me cambió el alcance. Motivos para que se cambie el alcance son muchos, la mayoría son de comunicación. El usuario trató de explicar una necesidad, el ingeniero que la estaba analizando entendió algo con algunas variaciones, y quien lo está desarrollando también le puso sus variaciones, y al final o a medio camino alguien dice, bueno, aquí hay que hacer un ajuste en el alcance de este proyecto. Y al hacer el ajuste en el alcance del proyecto, probablemente tendré que cambiar algo los recursos, incluyendo el recurso económico, o tendré que cambiar el tiempo. El alcance se aumenta, o necesito más tiempo, o necesito más gente, o necesito más dinero. Bueno, lo importante es que al principio del proyecto, bueno, y si no lo hicimos al principio, tan pronto nos demos cuenta de que nos está haciendo falta, pongamos prioridades sobre estas restricciones. Esta tablita me la encontré alguna vez en un libro y me pareció muy interesante, y es, bueno, ya sabemos que yo no puedo hacer un contrato en el que me comprometo a un alcance específico, en un tiempo específico y con un recurso específico, y que eso no se va a mover. Eso sería trabajar en el mundo de lo ideal. Entonces debo darle una prioridad a algo y debo determinar, bueno, alguno de los tres debe ser fijo, o pretendería yo que fuera fijo. Vamos a suponer que yo tengo que entregar unos reportes a la superintendencia financiera en junio del 2010. Para mí el tiempo es fijo. Lo marqué como fijo. Vamos a ver si encuentro aquí como rayar. Este es fijo. De los dos recursos, yo
probablemente quisiera tener control sobre uno. Por decir algo, yo quisiera que el alcance no se me mueva libremente. Yo quiero tener control sobre el alcance. ¿Por qué? Porque ese reporte que le tengo que presentar a la Superintendencia Bancaria el 10 de junio, perdón, en junio del 2010, tiene que cumplir con unos requisitos. Luego yo de alguna manera puedo hacer variaciones en el alcance, pero bajo el control de la gerencia del proyecto o del comité de cambios, que vamos a ver más adelante. Y entonces, pues en consecuencia me queda que los recursos son ajustables. Es decir, si me aparece un cambio en el alcance, como el tiempo es fijo, pues ese cambio en el alcance o representa meterle más recursos, o sea, más gente o más dinero o más contratos de terceros, o si se me reduce el alcance, pues lo más seguro es que también los recursos se me reducirían, aunque pues las reducciones como que son menos comunes que las ampliaciones. Muy bien, podría pasar, vamos a ver si yo encuentro cómo se borra esto. Podría pasar que por el contrario en un proyecto yo tenga una restricción fija en el alcance, quisiera tener un cierto control sobre los recursos y el tiempo es variable. El tiempo se me ajustará de acuerdo con las otras, con los movimientos en los recursos. Muy bien, este es el que se conoce como el triángulo de la triple restricción. Es muy importante definir desde el principio cuál de los tres elementos para mí es fijo, cuál debo controlar y cuál es consecuencia de los otros dos. Bueno, asimismo, estos señores del Project Management Institute consideran que en general en todo proceso hay 5 fases, lo llaman ellos. Hay una fase de arranque del proyecto, hay una fase de planeación del proyecto, hay una fase de ejecución de ese proyecto, hay permanentemente una fase de control y monitoreo del proyecto y hay una fase de finalización. No son secuenciales, nosotros a veces estamos acostumbrados a que el trabajo que desarrollamos tiene una secuencia. Analizamos, planeamos, ejecutamos, revisamos y cerramos. No, estas son simultáneas. De pronto hay dos muy claramente identificables que son el arranque del proyecto, ¿cierto? Sin embargo, yo no puedo decir que el arranque, que estas tareas de iniciación, estos procesos de iniciación, sean solo al principio del proyecto, porque el proyecto está partido internamente en actividades o en fases, y al inicio de cada una de esas, pues hay un pequeño trabajo de inicio. Asimismo, aunque la planeación es más intensiva al comienzo del proyecto, planeación hay permanentemente. Cada vez que yo encuentro un cambio de alguna de las circunstancias durante el proyecto, eso me afecta a mis planes. Y resulta que lo único constante es el cambio. O sea que pues uno podría decir, bueno, si nada cambia, no tengo que volver a planear. Pero ese si nada cambia siempre es falso. Luego, siempre hay unas tareas de planeación. Y así sucesivamente con todos los demás. Nosotros, digamos, cuando salimos recién de la universidad, pensamos mucho en la ejecución. A medida que vamos ganando experiencia, que vamos ganando canas, empezamos a pensar mucho en la planeación. El monitoreo y control también le empezamos a considerar mucho. Pero, bueno, este es un juicio personal. Creo que solamente cuando empezamos a recibir capacitación formal o entrenamiento formal, bien sea en gerencia de proyectos, bien sea en la prestación de servicios, nos encontramos que estos temas de iniciación y estos temas de finalización también son muy intensos, especialmente pues en los temas legales y contractuales. Bueno, estos señores del PMI no se conforman con partir la gerencia de proyectos en 5 ramas, sino que adicionalmente definen 9 áreas de conocimiento. Ojo con estas áreas de conocimiento, que son, hay una gestión de integración,
hay una administración o gestión del alcance, que tiene que ver con uno de las aristas del triángulo que mencionaba. Hay una gestión del tiempo, y para resumir, de costos, de calidad, de recursos humanos, de comunicaciones, de riesgo y de compras. Son 9. Y para cada una de estas 9, ellos dicen, bueno, dentro de la gerencia de proyectos, en cada una de esas 9 hay unos procesos. Entonces, se inventaron esta tablita que tenemos a la izquierda y que yo no pretendo que sea legible, donde están los 9 áreas de conocimiento y las 5 fases que veíamos en el dibujo anterior. Y en cada casillita tenemos el proceso o los procesos que están en ese cuadro o en ese cruce. La verdad es que en total el PMI define 42, en la versión 4 de su libro, en la versión 3 eran 44, define 42, los simplificaron un poquitico. Uno a veces piensa, wow, 42, ¿cuándo me voy a aprender yo 42 procesos? Seguramente si a uno le dice, no, pues enumérelos, no se lo sabe, pero si tiene ya la práctica, se va dando cuenta que, claro, en el gestión de tiempo sabe cuáles son los procesos que hay relacionados con la gestión de tiempo. El libro es bueno, la teoría está muy consistente, pues en una hora obviamente no se puede cubrir, pero sí es importante saber que entonces dentro de la gerencia de proyectos hay, como quien dice, 9 áreas de conocimiento, 9 disciplinas, las disciplinas que tienen que ver con la integración, con el manejo del alcance del proyecto, con el manejo de los tiempos, que ese sí todos nos acordamos, con el manejo de los costos, que ese también nos acordamos, con el manejo de la calidad, que a veces la dejamos a un lado, con el manejo del recurso humano, que es menos matemático, es menos preciso, es menos cuantificable y entonces es más difícil, con el manejo de las comunicaciones, del que ahorita vamos a ver un fenómeno muy interesante, el manejo de riesgo, que casi siempre lo dejamos relegado, y la gestión de, bueno, aquí yo la puse compras, pero en general es la gestión de contratación. Entonces, de aquí los que me estén escuchando, que trabajan en compañías, en los departamentos de informática o en cualquier otro departamento dentro de la compañía, y que contratan con terceros algunos servicios para llevar a cabo sus proyectos, pues entienden muy bien esta palabra compras, pero los que están aquí con nosotros, que pertenecen a proveedores y que lo que hacen es vender sus servicios, pues entonces ya no ven tan claro el solo compras. Van a ver tanto compras porque probablemente integran servicios de terceros o productos de terceros, como la forma como él se vende, pues, o sea, el otro lo compró y él también tiene que hacer una gestión ahí importante. Muy bien, tratemos de cubrir estos 4 módulos, el de la descomposición del trabajo, identificación de las relaciones entre las tareas, la asignación de los recursos y el manejo del calendario, del tiempo que le vamos a dar a cada una de esas actividades. Hay unos pasos para la descomposición del trabajo. Miren, yo vengo trabajando en proyectos hace muchos años y hace algunos años lo primero que hacía cuando me planteaban un proyecto era, bueno, fuera de echar el cuento para poderlo vender, escrito o hablado, era abrir un proyecto y arrancar a definir cómo me imaginaba yo el proyecto. Ponía los 5 elementos. En la empresa para la que trabajaba en ese entonces, pues no se llamaban ideación, planeación, pero eran más o menos el mismo concepto. Ponía los 5 primeros renglones y empezaba a escribir en el proyecto y a hacer, como quien dice, todo al tiempo. Pero eso siempre terminaba en un mare magno. El PMI sí sugiere como un camino, y ese camino tiene, bueno, delimitemos primero el alcance, determinemos esos tiempos y determinemos estos costos. ¿Cómo así que determinar el alcance? Bueno, definir el alcance, y para eso tiene una técnica interesante, crear el Work Breakdown Structure, o eso tiene un nombre oficial en español que no me lo sé, pero es el particionamiento del trabajo en tareas, y validar el alcance. Ojo con esto de acá. Yo creía que eso era poner las tareas específicas dentro del proyecto. No, esto es más
entender ese alcance y definir ese alcance en unos bloques, que ahorita vamos a ver más adelante, unos bloques que sean medibles y que sean cotizables, digámoslo así. Bueno, y validar ese alcance. ¿Con quién? Con los sponsors del proyecto, con quienes están poniendo el dinero para hacer ese proyecto. Entonces los que me escuchan acá que trabajan en empresas dicen, bueno, pero es que el que estoy poniendo el dinero soy yo. No. Normalmente hay otro dentro de la misma empresa que es el que pone el dinero. Es decir, si yo soy el gerente de informática y tengo como proyecto, dentro de mi portafolio de proyectos tengo la actualización del sistema contable, detrás de mí debe haber alguien en la organización que es el que está dispuesto a poner dinero o a hacer que la organización ponga dinero en la actualización de esa contabilidad. Bueno, asimismo después determinamos el tiempo, ¿cómo? Agarrando este work breakdown structure y partiéndolo en actividades, ahora sí está un poco más detallado, estudiando cuál es la secuencia que hay en esas actividades. Aquí todavía no nos importa el orden, ¿cierto? Si estamos hablando de una casa, pues sabemos que hay que hacer las fundaciones, sabemos que hay que hacer los muros, sabemos que hay que hacer la red eléctrica, etcétera, pero no nos interesa el orden. Hay cosas que son obvias, es decir, pero hay otras que no tanto. Yo supongo que las fundaciones hay que hacerlas antes que los muros, aún sin saber de construcción. Pero hay otras que no son tanto, pero en este momento por ahí dicen, el elefante hay que comérselo a mordiscos. En este momento no me interesa todavía la secuencia, me interesa es en cómo se descompone esos entregables que vamos a tener al final del proyecto. Estimar los recursos para las actividades, la duración de esas actividades y agendar esas actividades. Luego no vamos a confundir duración con trabajo. Duración, por ejemplo, es posible que hacer las fundaciones me tome una semana, pero esa semana no necesariamente significa que tenga que tener a una persona trabajando las 48 horas. Es posible que la persona trabaje 8 horas y que las restantes 40 horas eso fragüe, esté ahí secando, fraguando, solidificándose, etc. Y luego viene estimar el costo y presupuestar ese costo. Y este proceso puede ser iterativo. Cuando yo tengo el proyecto, modificar o actualizar mi contabilidad, al momento del arranque yo tengo un cierto entendimiento del proyecto que me permite planear el trabajo de los próximos 3 meses con mucho detalle, pero lo que venga de 3 meses para allá probablemente no. Es decir, supóngase que yo estoy pensando que primero tengo que estudiar cómo está la contabilidad hoy, que tenga que ir donde mi conjunto de usuarios y determinar cuál es el estado ideal de esa contabilidad y que haga un análisis de brecha entre lo que tengo y lo que debería tener. Hasta ahí mi plan iba muy bien. Y que hecho ese análisis de brecha empieza a construir esas diferencias. Listo. No estoy todavía en capacidad de hacer el plan detallado de esa construcción de las diferencias. ¿Por qué? Porque no he hecho todavía el análisis de brecha. Entonces es posible que este proceso de descomposición del trabajo sea iterativo. Hoy hago una separación macro del trabajo, hago un plan relativamente detallado del trabajo que me viene en el plazo inmediato, por ejemplo, los 3 siguientes meses, y hago un bosquejo nomás de lo que me viene de trabajo en los siguientes 3 trimestres. Para los que me escuchan que no son del lado proveedor, sino del lado comprador, entonces eso es lo que normalmente lo vemos como que partimos en fases del proyecto y contratamos para la primera fase de 3 meses porque es la que podemos planear con mucho detalle y lo demás no lo contratamos todavía, pero ya estamos haciendo el plan para ello. Bueno, ¿qué es la Work Breakdown Structure? Es agarrar el objetivo que tengo en el proyecto y partirlo en pedazos. El Work Breakdown Structure, según el PMI o lo que el PMI recomienda debe estar orientado hacia lo que el proyecto va a entregar. Uno a veces
piensa en tiempos y en secuencias de tiempo y hace una partición del trabajo por tiempo. Pero lo que sugiere es hágalo por lo que va a entregar. Entonces, supongamos que el proyecto es elaborar un banquete o llevar a cabo un banquete. Y ese banquete pues tiene una serie de elementos que componen ese entregable. Y no los tenemos que ver en el orden de izquierda a derecha, ¿cierto? Para ese banquete o para ese evento tengo unos presentadores. Probablemente tengo un equipo de staff, un soporte ahí que me ayuda con el banquete. Voy a tener que trabajar sobre unos invitados. Les tengo que ofrecer una comida, un menú, no sé. Para todo esto tengo que hacer una supervisión y una planeación. Y tengo que encontrar un sitio para que todo esto funcione bien. Y probablemente alguien dirá, bueno, pero este nivel todavía es muy macro como para que yo diga, bueno, es que yo puedo ya estimar cuánto me cuesta obtener estos presentadores. No, todavía no. Tengo que trabajar más, tengo que partir esto más. Tengo unos presentadores que hay que invitar, entonces el resultado de eso va a ser la lista de invitados, la organización de ese transporte, esa gente hay que moverla. Hay que definir los temas que se van a trabajar con ellos. Hay que probablemente conseguir unos respaldos por si de pronto alguno de esos señores se enferma o no viene, o le falla el live meeting y no le funciona el micrófono. Y hay que hacerles unas notas de agradecimiento porque si no, no nos van a volver a ayudar. En fin, este particionamiento del trabajo entonces está orientado por los resultados. No es que fulanito es el que sabe de bases de datos y sutanito es el que sabe de contabilidad, entonces pues tengo que crear unos entregables separados de base de datos y de contabilidad. No, partamos del resultado que esperamos tener en el proyecto. Y sería muy chévere pues tener tiempo para hacer un ejercicio práctico. Alguna técnica que nos ha dado un muy buen resultado y que es muy sencilla y muy primitiva es escribir los componentes del proyecto ¿cómo es que se llaman estos papelitos? En post-its y pegarlos en un tablero con el equipo de trabajo, con el equipo que tenga asignado y empezar a organizar cómo quiero ver yo el proyecto, qué es lo que ese proyecto me va a entregar. Por ejemplo, supongamos que estamos en un proyecto de montaje de unos portales con SharePoint y que como es para una escuela o para una institución educativa, va a estar integrada con LiveEdu. Entonces, probablemente en el proyecto yo quiero tener un resultado que es la integración con LiveEdu. Tengo otro resultado que es unas salas de chat que tengo que entregar. Tengo otro resultado que son unos contenidos educativos, etcétera. Entonces, tengo que ir pegando los papelitos en el tablero y organizándolos y decir, bueno, ¿y estos contenidos cómo se separan? Y supongamos, no sé, pues yo ese tema educativo sé tan poquito que cualquier cosa que diga puede ser una tontería, pero vamos a suponer que yo tengo que crear unos contenidos matemáticos, unos contenidos de física, o tengo que poner unas aplicaciones o unos software de ayuda educativa, etcétera. Voy pegando esos sticks en el tablero, que aunque no lo crean, no siempre los sistemas son la mejor, pues los computadores son la mejor herramienta del tablero y los Pegastick, ¿cómo es que llaman? Los Post-it son muy buena herramienta también. Y una vez que tengo eso en el tablero y que ya todos estamos más o menos de acuerdo, que tampoco vamos a esperar el acuerdo definitivo, que todo el mundo esté de acuerdo es casi un imposible, entonces ahí, bueno, si queremos agarramos un vicio o cualquier otra herramienta y plasmamos el WS. Todavía no hemos abierto el proyecto. A mí me fascina el proyecto, pero todavía no hemos abierto el proyecto. Bueno, entonces, a ver, le quito las rayitas. Entonces, un Word Breakdown Structure es una descomposición jerárquica. Aquí pues tengo un árbol balanceado, es decir, tengo primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, pero eso no tiene que ser así. Jerárquica orientada por productos, no por otro elemento, ojalá por productos. A ver.
debe cubrir el alcance total del proyecto. O sea, cuando nosotros veamos ese Work Breakdown Structure y uno ve todos los elementos que hay ahí, uno dice, sí, ahí está todo lo que este producto debe entregar. Y no debe haber nada que no sea parte del alcance de este producto, de este proyecto. Y asimismo, el punto en el que yo sé que debo pagar, ¿cierto? Porque yo puedo seguir partiendo esto y puedo arrancar a decir, bueno, el transporte, entonces lo puedo separar en el transporte terrestre, en el transporte aéreo y en el transporte marítimo y en el transporte terrestre, lo puedo seguir partiendo en conseguir los automóviles o poner los automóviles, o poner la gasolina y las llantas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que eso llega a un punto donde ya no tiene sentido seguirlo partiendo. Es decir, si yo hablo de transporte, eventualmente, dependiendo de la magnitud del proyecto, justifique separar el transporte de la porción terrestre y la porción aérea, porque la terrestre la manejo de una manera muy diferente a la aérea. Pero es muy probable que no justifique partir el transporte terrestre del aeropuerto al hotel, partido del hotel al sitio del evento y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sabemos que llegamos al punto adecuado? Donde este bloquecito final, el paquete de trabajo, que así lo vamos a llamar, ya es suficientemente detallado como para que yo lo pueda programar, lo pueda costear, lo pueda monitorear y lo pueda controlar. Es decir, yo probablemente no necesito dividir más el transporte para poder costearlo. En este ejemplo particular puede que sí, lo tenga que dividir en terrestre y aéreo, pero ya el terrestre, yo ya con eso es suficiente para yo entenderme con el proveedor de los buses o los taxis y determinar cuál es su costo y monitorear que ese señor me haga bien su trabajo dentro de los planes originalmente planteados. Bueno. Relación entre tareas. Una vez que tenemos ese Work Breakdown Structure, ya sí podemos empezar a pensar en el flujo de trabajo y ahí hay algo de orden. Es decir, cada bloquecito, cada paquete de trabajo, por dentro está compuesto de unas tareas y en esas sí sabemos ya, o ya podemos empezar a pensar en el orden, identificar las relaciones que una tarea tiene con la otra. Por ejemplo, yo no podría pintar la casa, yo no podría levantarle los muros a la casa sin primero tener hechas los fundamentos. Y afinar las relaciones entre esas tareas. Tipos de relaciones. La más común es esta, finish to start. Es decir, para empezar a construir los muros tengo que tener terminado los fundamentos. Pero no todas son así, hay algunas relaciones en que deben arrancar simultáneamente o que para que yo considere terminada la una, la otra también debe estar terminada, o tareas en las que cuando arranca una tarea se marca el fin de la otra tarea. Además de estas diferentes relaciones entre las tareas, también tengo unas modificaciones a esas relaciones, como son los tiempos de avance o los tiempos de retraso. Por ejemplo, yo podría partir un poquito más el trabajo de hacer los fundamentos y tengo una tarea que es echarle a eso el concreto y esa es la última tarea de hacer los fundamentos. Supóngase que hay que barrer antes de entregarlo para que el otro siga con sus tareas. Entre la tarea echar el concreto y la tarea limpiar, hacer la limpieza final, es posible que haya un tiempo de retraso. Es decir, yo echo el concreto, me toca esperar 48 horas a que eso frague y ya después sí puedo entrar y barrer. Ese es un lag time o un tiempo de retraso, así como podría haber otros fenómenos en los que hay un lead time. Y hay algunas restricciones que yo puedo manejar. Algunas se llaman flexibles, otras semiflexibles, otras inflexibles. Las flexibles es programemos la tarea para que arranque tan pronto como sea posible, o programemos la tarea para que arranque tan tarde como sea posible sin retrasar el proyecto. Y así sucesivamente, y se los dejo a su curiosidad, pues las diferentes restricciones. Bueno,
Y para el tiempo, pues toca omitir algunas partes de la presentación y concentrarme como en los mensajes más importantes. Uno de ellos tiene que ver con la gestión del alcance. Al comienzo del proyecto tenemos una idea del alcance. La ponemos en el papel, en un documento que eventualmente podríamos llamar documento de visión y alcance. Pero ese alcance puede cambiar en el tiempo, puede cambiar a medida que el proyecto va transcurriendo, puede cambiar. Por ejemplo, es posible que en la visión inicial del alcance yo tuviera como plan poner un techo de asbesto cemento o Eternit, pues no sé si, yo no tengo ni idea si todos los que hay aquí conectados son de Colombia o no, pues en Colombia lo llaman al asbesto cemento, lo llaman Eternit. Pero puede que en medio del camino la presión de la comunidad por las consecuencias cancerígenas del asbestocemento me obliguen a cambiar el alcance. Entonces, ese cambio de alcance tengo que reflejarlo en el proyecto. Y eso tiene un procesito que el PMI define en 6 pasos. Yo identifico y documento los cambios de alcance, evalúo el impacto que eso tiene y le pongo unas prioridades, estimo el esfuerzo y el costo que eso tiene, obtengo la aprobación de los sponsors. Normalmente, digamos, es muy común, y veamos aquí el triángulo, en que un cambio de alcance significa un cambio de dinero también, para lo cual necesito una aprobación de quién, del que pone el dinero, del sponsor o de los sponsors del proyecto. Y una vez que tengo esta aprobación, vuelve mi ciclo de planeación y todo lo demás, tengo que asignar unos responsables y monitorear y reportar el progreso de ese nuevo alcance. Normalmente el compromiso del gerente de proyectos, y esto sí es muy chévere que todos estuviéramos alineados con estos dos temas, es yo debo hacer todo lo que está definido dentro del alcance. Y no debo hacer nada que no esté definido dentro del alcance. Alguno dirá, uy, eso es muy psicorrígido. No, eso no es psicorrígido. Una cosa es que yo diga estas dos frasecitas y otra cosa es que yo diga, no hay cambios, no acepto cambios. Hacer todo lo que está dentro del alcance significa que si identificamos un elemento que hoy está dentro del alcance y que por algún motivo no es necesario o no se puede hacer, entonces sigamos el proceso de gestión de alcance para que deje de estar en el alcance. Entonces cuando yo dejo de hacerlo, pues estoy cumpliendo todavía mi frase, estoy haciendo todo lo que está dentro del alcance. Lo que no lo pude hacer o que ya no era necesario o que se descubrió que había una mejor manera de hacerlo, ya no es parte del alcance. Lo mismo pasa con esa parte de acá, no debo hacer nada que esté por fuera del alcance. Nosotros dentro de los proyectos tenemos esa tendencia como a que nos agarre el yaque. Hombre, ya que estamos en esta, hagamos un rediseño a la imagen a la imagen del portal en el que estamos trabajando. Entonces eso está dentro del alcance, no, y uno a veces subestima el esfuerzo y dice, bueno, listo, eso no es difícil, simplemente cambiamos aquí estos dibujitos por las nuevas imágenes que tiene la organización. Y de pronto por hacer bonito la embarramos y nos metemos en un compromiso mayor con la organización. Sí, y quién estaba de acuerdo con darle garantía de eso. Y después cuando la persona de imagen corporativa empiece a cuestionar quién le va a poner los recursos para que eso se lleve a cabo. Por eso es muy importante seguir este proceso de control de cambios. Y este proceso de control de cambios que arranca aquí en la identificación del cambio, esa identificación del cambio la puede tener, no es potestad única del gerente de proyecto. En los proyectos modernos ahora como que hay dos gerentes de proyecto, el del proveedor y el del cliente. Cuando son múltiples proveedores, entonces hay dos gerentes de proyecto, el del cliente y el de la entidad que funge o que funciona como integradora de proveedores o integradora del proyecto. Entonces, esto arranca de cualquier participante del proyecto, la identificación del cambio, pero sigue un proceso específico. Bueno, otro mensaje muy importante, de esto les recomiendo estudiar, comunicaciones.
Solo para que tengan una idea, la complejidad de las comunicaciones crece con orden 2, es decir, solamente por meter un recurso más en el proyecto, yo ya estoy multiplicando el número de posibles canales de comunicación. Entonces esto nos da la idea de qué tan rápido crece la complejidad de las comunicaciones en un proyecto a medida que aumenta el número de recursos involucrados en ese proyecto. De ahí la importancia de tener un buen plan de comunicaciones. Plan de comunicaciones no es nada misterioso ni nada sofisticado. Es algo que busca cubrir las necesidades de los diferentes participantes. Diferentes participantes tienen diferentes necesidades de comunicación. El sponsor del proyecto le interesa saber cómo van sus costos, le interesa saber cuál es el nivel de alcance, le interesa saber qué ha cambiado en el alcance del proyecto. Mientras que, por ejemplo, al desarrollador puede que le interesen otros aspectos diferentes de comunicación. Entonces, una tablita que simplemente define cuáles son las necesidades de comunicación de esos diferentes participantes y define cómo se le va a hacer llegar a esas personas la información que necesitan en el momento apropiado. Entonces, un plan de comunicaciones típicamente tiene cómo es el proceso con el que se reportan los avances, o sea, cómo se mide el progreso del proyecto, cómo sé yo que voy al 20 y no al 30 o al 10% del proyecto, que no pase lo que pasa muchas veces, que los proyectos llegan a toda velocidad, llegan al 90% y no sé qué pasa entre el 90 y el 99% porque ahí se estancan y nunca llegan al 100%. Otro es cuál es el proceso de revisión del proyecto, cuál es el proceso de control de cambios que mencionábamos, es decir, cuál es el grupo que recibe los cambios, que los aprueba, que los rechaza, etcétera. Cuál es el proceso con el que manejamos los riesgos del proyecto y cuál es, qué infraestructura de comunicaciones tenemos, y esto cobra especial importancia cuando el equipo del proyecto no está junto, sino que está disperso. Supóngase que yo tengo un proyecto de desarrollo de unos portales en SharePoint, para poner el mismo ejemplo, y resulta que tengo unos diseñadores gráficos en Argentina y tengo unos desarrolladores de las páginas esas en la India y tengo al cliente en Venezuela y tengo un par de consultores en México. Entonces ahí se vuelve supremamente importante el tema de la infraestructura de comunicaciones y el protocolo de comunicaciones. Diferentes empresas tienen diferentes culturas. En Microsoft, escalar a una persona simplemente se ve como un mecanismo para poder resolver una diferencia en las prioridades que la gente tiene. Si a mí una persona me dice, necesito que hagas esto, y yo no se lo hago, va donde mi jefe. Y va donde mi jefe, y mi jefe evaluará, sí, lo que pasa es que este señor tiene cosas más importantes que hacer, o no, tengo que hablar con él para que le dé la importancia de vida a esa tarea. Aquí no es más que eso, un mecanismo para resolver diferencias de criterios sobre la importancia de las diferentes de los puntos. Pero hay compañías donde el escalamiento tiene ya como una connotación más personal y se presta para una mala interpretación. Me aventó. Yo creo que aquí todos hemos oído esa expresión. Bueno, los de Colombia por lo menos, no sé cómo irán en el resto de Latinoamérica. Entonces es muy importante ponernos en el mismo plano desde el principio. Es decir, cómo se hacen los escalamientos, por qué se hacen los escalamientos. Esto no habla solo de los escalamientos. ¿Cómo se hacen los escalamientos? ¿Por qué? ¿Cuál es el conducto regular para llevar un problema o para conducir una reunión? ¿Cuáles son las reuniones que vamos a tener? ¿Con qué periodicidad? ¿Con qué participantes? ¿Y con qué objetivos? Y eventualmente con qué agenda. Plan de comunicaciones. Esto va mucho más allá, la teoría es un poco, pues, es mucho más extensa, pero digamos aquí hay un abrebocas. Bueno, se me quedan muchos temas por fuera. Cuando hice la presentación sabía que una hora no era suficiente, un tema muy interesante que es el tema de riesgos. Todo, digamos, uno planea el proyecto partiendo como de unas premisas, y una de esas premisas es, todo va a salir bien. Pero igual, pues, ninguno de nosotros nació ayer. Todos sabemos que hay unos riesgos y que esos riesgos hay que manejarlos. ¿Qué es un riesgo?
es una situación potencial que puede generarme o una pérdida o una ganancia de algo. Entonces, por ejemplo, yo podría estar haciendo un trabajo, hay una situación potencial y previsible, como por ejemplo, si estoy en la construcción de una carretera, yo tengo un riesgo de que el invierno sea más largo que un invierno normal. ¿Cuál es la consecuencia si ese riesgo se llega a materializar? Pues no me voy a tomar 2 o 3 semanas más en la construcción de la carretera, y eso finalmente significa ¿qué? Significa plata, y ese dinero lo debería cuantificar y yo debería tener una reserva de riesgo. Esa reserva de riesgo no es que yo agarre y sume lo que me cuesta todos los riesgos y se me materialicen y esa es la reserva de riesgo, no. Hay que multiplicar el costo de la materialización del riesgo por la probabilidad de ocurrencia, y al sumarlos todos eso pues, me da una reserva de riesgo que además paso por el filtro de un experto. En fin, es una belleza de tema, lo mismo que muchos de los temas. Este es un abrebocas a los del auditorio que estén interesados en la gerencia de proyectos como profesión o como parte de su desarrollo profesional. Les recomiendo ampliamente que sigan los delineamientos del PMI. El PMI tiene una cosa muy chévere y es que tiene el cuerpo de conocimientos muy bien estandarizado, tiene programa de certificación y nos ayuda a todos a mantener un idioma común. Por lo demás no me queda más que invitarlos a que sigamos adelante en el tema de gerencia de proyectos y a que no lo veamos solamente como el manejo de una herramienta que se llama Microsoft Project o alguno de los competidores que tiene esa herramienta a sí mismo, sino que es toda una disciplina que cubre una cantidad de aspectos, esos 9 áreas de conocimiento que menciona el PMI. Con esto pues no me queda más que agradecerles su presencia. Tal vez se me olvidó mencionar mi correo electrónico. Mi correo electrónico es daniel.lema@microsoft.com para el que quiera más adelante tener algún otro tipo de conversación pues más detallada sobre el tema. Este proyecto está muy interesante, como pueden ver ahí está el gerente de ventas, el gerente de marketing, el gerente de sistemas, el gerente de grandes cuentas, el gerente de proyecto, el ejecutivo de control de calidad, el gerente de producto y bueno, y el recurso, Juan Pérez. Bueno, ahí les dejo esa pequeña inquietud. Muchísimas gracias a todos por su atención.